¿Qué tal? Con mucha alegría les doy una cordial bienvenida a un estudio más de las porciones semanales, esa invitación que nos hizo el apóstol Jacobo en el capítulo 15 del libro de Hechos a estudiar la escritura, a estudiar los primeros 5 libros de Moisés para que pudiéramos saber de qué era lo que se trataba la vida en el Espíritu. Hoy vamos a ver la porción de Tazria. Tazria quiere decir producción de semilla. Y esta porción en este año, que es bisiesto, se lee junto con la porción de Metzorah, pero este año vamos a ver solo Tazria y el próximo año veremos Metzorah, que quiere decir el estado de una condición cutánea. Y la lectura es del capítulo 12, versículo 1 de Éxodo hasta el capítulo 13, versículo 59. Como decía, ya es nuestro segundo año viéndolo y quiero recordar que el año pasado veíamos la palabra tasría, que es un verbo causativo, que en esta conjunción quiere decir cuando la mujer tenga una semilla, pero se refiere a la ovulación femenina. Y eso fue lo primero que señalamos. También señalamos hace un año el significado de la palabra tamea, tamé, que han traducido como impura o inmunda, pero que ni tiene que ver con higiene, ni tiene que ver con salud, sino es una condición espiritual con respecto a la santidad, es decir, con respecto a la santidad de Dios. Hoy vamos a ahondar un poquito más en ello. Esperamos que quede mejor explicado. Pero antes, también recordar que el año pasado vimos la palabra nida, y la palabra nida, que normalmente se la traduce como menstruación, se refiere al espacio de 7 días que Dios otorga a la mujer a partir de que tiene el primer sangrado menstrual. A la mayoría de mujeres la menstruación no les dura 7 días, sino les dura un poco menos, pero Dios ha otorgado un espacio de 7 días para que la mujer pueda trabajar en reconstituirse en su proceso hormonal y en todo lo que tiene que ver cuando ya está con esta vulnerabilidad de su menstruación. Entonces, ese espacio de 7 días en la escritura se conoce como unidad, no necesariamente como menstruación, y es un regalo de Dios para que la mujer pueda enfrentar este ciclo que le toca eh, mensualmente o cuando sea que le toque. Vamos a ir a la lectura entonces del versículo 2 del capítulo 12 y leemos, dice así: habla a los herederos, hijos de Israel, diciendo, la mujer, cuando emita su semilla, es decir, cuando tenga una tazría y conciba un varón, estará inhabilitada, aquí es donde han traducido impura o inmunda, 7 días, conforme a los días del tiempo de separación, es decir, unida, ese espacio de 7 días, cuando le viene su menstruación, que Dios le dio, esos días estará inhabilitada. Entonces eh, damos por entendido que si concibe y por ende da a luz, esto es lo que tiene que pasar. Y luego Dios le permite a ella tener esos 7 días en donde se le trata como se le trataría si hubiera estado en su menstruación. Y repetimos que esta es una condición espiritual, no tanto es una condición de higiene. Y yo prometí que me iba a explicar qué era lo que significaba precisamente esta palabra que han traducido como impura, inmunda. Y yo sé que si usted ha leído la escritura, pero en este libro especialmente, el libro de Levítico, aparece, pero luego también la vemos en el Evangelio. Entonces queremos como llegar al fondo de este asunto. Y lo que necesitamos entender es que el pecado tuvo, cuando se dio en el hombre, se trasladó a tres efectos, o tuvo tres efectos. Últimamente, el hombre, cuando el pecado y la muerte, perdón, entra en él tiene tres reacciones que empezarán dándose. Y por supuesto, estas son con respecto de Dios.
Y estas ramificaciones las encontramos en el capítulo 16 de Vaikra, es decir, Levítico 16. Y yo quiero que me acompañe a leer ahí porque vamos a ir haciendo una explicación muy interesante, pero también quiero advertirle que esta es una traducción literal, no se ajusta a ninguna de las versiones que consulté y en castellano pues consulté varias. Y dice así, Vayikra, es decir, Levítico 16:16 y hará reconciliación, está hablando al sacerdote, por o sobre el santo, y el santo es Dios. En la mayoría de las versiones traducen y hará expiación por el santuario, pero no es lo que dice aquí en hebreo, dice kippur, es decir, reconciliar sobre el santo, es decir, sobre Dios. Ese es un problema entre lo que está pasando entre el hombre y Dios, y lo que está ocurriendo en este momento específico es que Dios le está diciendo al sacerdote qué es lo que tiene que oficiar para que en el servicio de Yom HaKippurim ese día se preserve la vida y las personas puedan ser reconciliadas y perdonadas. Y entonces, ¿sobre qué hará reconciliación? Y señalamos. En primer lugar dice, de las inmundicias. Y esta es la palabra tamé que hemos visto, que ha estado en nuestro léxico. Esta es la palabra que nos compete y que se traduce como impureza o que se traduce como inmundicia. Y entonces lo primero que el sacerdote debía hacer en este oficio de Yom HaKippurim, donde se perdonaban los pecados o todos los efectos del pecado, en primer lugar era sobre las inhabilitaciones. Y esta es una, lo vamos a explicar, mejor sigamos la lectura. Luego haría reconciliación sobre las rebeliones, y esta es la palabra peisha. Peishamim dice aquí en plural, de todos sus pecados, y esta es la tercera palabra, jatá. Y termina la lectura del verso diciendo, así hará hacia la tienda del testimonio, la cual mora entre ellos en medio de sus inhabilitaciones, o sea, de sus impurezas, podría traducir alguna versión. Entonces, quiero explicar esos tres conceptos. En primer lugar, el concepto de tamé para el varón, tamea para la mujer. Estas son desmarcaciones o inhabilitaciones que un hombre o una mujer podrían incurrir y que tendrían como consecuencia el no poder acceder a la santidad de Dios. Por ejemplo, cuando estaba una persona inhabilitada, no podía ir a ofrecer sacrificios, no podía ingresar a el lugar donde se hacían los sacrificios, no podía tener contacto con ciertas cosas que representaban la santidad de Dios y que Dios había regulado. Hay ciertas cosas que entorpecen entonces la santidad de Dios en nosotros y que Dios o la escritura, que es lo mismo, lo ha dejado descrito. Y menciono algunas para poner algunos ejemplos. Dios es muy específico con esto y, por ejemplo, en el asunto de la dieta, la carne de cerdo o la carne de los mariscos que normalmente se comen en nuestro país y que la ciencia ha llegado a decir que están, que no es un problema, no tienen un problema de suciedad, ese no es el problema. El problema es que nos inhabilitan a los que los consumen para acceder a la santidad de Dios. Una persona que come esto se inhabilita a sí mismo porque este alimento, no voy a llamar alimento porque alimento solo le puedo llamar lo que Dios ha dicho que es alimento, pero el comer estos animales que han sido prohibidos por la escritura, tiene ese efecto en nosotros. Nos inhabilita para la relación con Dios, para compartir con la santidad de Dios. Lo opuesto a la inhabilitación es la purificación. La palabra eh, inhabilitada es la palabra tamé, ya lo dijimos. La palabra habilitado es la palabra taor. Y entonces la palabra toora es el proceso de habilitación que más adelante lo vamos a ver en nuestra lectura. Pero que estas personas al comer dicho animal o hacer cualquier otro de los mandamientos, por ejemplo, la mujer, cuando hablamos de nidá, recordará usted que ya mencionamos esto, es
proceso de 7 días que empieza para ella a partir de su menstruación, ella está inhabilitada para tener relaciones sexuales con su esposo. ¿Por qué? Porque eso sería eh, afectar la santidad del creyente. Esto, por supuesto, que funciona para creyentes con respecto de la relación con Dios. Entonces decimos que no es una suciedad, no es una enfermedad, es una condición espiritual que Dios ha puesto en el creyente y que hay situaciones y circunstancias descritas en la escritura. No son situaciones que yo me imagine o que usted puede imaginarse. No, esto Dios no lo dejó a la creatividad de alguien, sino que fue muy específico en decir qué era lo que nos volvía no aptos, qué era lo que nos inhabilitaba con respecto de la santidad de Dios. Y esto es a lo que se refiere esa palabra. Y cuando un niño nacía, entonces la mujer quedaba inhabilitada para acceder a las cosas de Dios. Pero quiero terminar explicando los otros dos efectos o condiciones o ramificaciones que ha causado el pecado. El segundo efecto del pecado es el efecto del Peishá. Y Peishá quiere decir rebelión o rebeldías. Normalmente sí lo traducen bien en este versículo. Yo verifiqué y sí lo tradujeron bien. Pero una rebeldía, ¿qué es? Una rebeldía es ir en contra de si Dios me dijo que hiciera algo, no hacerlo. Y por Dios, nuevamente quiero ser muy específico, no es a que Dios me dijo a mí que usted hiciera algo, sino a lo que Dios dijo en su palabra que usted hiciera. Y de la misma forma, una rebeldía es que cuando Dios ha hecho que no hagamos algo, nosotros, por la experiencia de alguien más, o por la teología de alguien más, o porque alguien más, algún experto en la materia dice que sí se puede hacer, nosotros lo hagamos. Entonces, rebeldía sería no hacer o dejar de hacer lo que Dios me dice, me capacita, me hace competente para hacer, me da la habilidad para hacer, me ordena, me da el mandamiento de hacer, perdón, o no hacer lo que Dios me dice, o hacer, perdón, lo que Dios me dice, no hagas. No hagas. Muy bien. El tercer efecto es el efecto del hatá, y esto es lo que han traducido como la palabra pecado, porque en sí misma se refiere a todos los hierros al blanco que nosotros tengamos. La Torá me dice, mira, allá está el blanco y cada mandamiento, cada competencia es la dirección correcta en donde tú vas a enfocar, a tirarle. Y tienes que llegar a ese punto. No llegar a esto es lo que abre la puerta al hatá, pero especialmente, y en esta porción tiene que ver con aquellos hierros que son inconscientes para las personas. Entonces, volviendo a nuestra porción del capítulo 12 de Vaikra, de Levítico, recordamos que cuando una mujer daba a luz y el nacimiento era un niño, adquiría una postura de inhabilitación para con Dios y también adquiría la postura de una nidá, ¿verdad? Con respecto de su esposo. Y decimos que este mandamiento se ha tomado para menospreciar a la mujer, para ver a la mujer de menos, para verla como si está en su sangre, como suciedad. Y hay incluso religiones que prohíben todo el contacto con cualquier mujer y donde una mujer se siente, usted, si es varón, no se puede sentar porque no se sabe si está en esa condición. Eso es llevar las cosas al extremo. Y este mandamiento no necesariamente se refiere a ello, sino se refiere a la condición que ella adquiere con respecto de la santidad. Pero esto, a su vez, tenemos que señalar y recordar que no es en detrimento de la mujer, para nada. Esto no es para discriminar a la mujer. Esta es una instrucción de vida, porque la escritura, la Torá del Señor, se dio para vida. Y la mujer, después de dar a luz, necesita recuperar sus fuerzas. Necesita tener una recuperación adecuada. En nuestro país,
normalmente se aconseja que el tiempo postnatal sea de 40 días. Yo no sé, a lo mejor esto viene de acá. Es algo que he escuchado decir a muchos médicos y, por ejemplo, se ha llevado al extremo porque no se saca al niño entonces por los primeros 40 días y la mamá tiene que tener una especie de cuarentena, valga la redundancia de ese nombre. Pero lo que decimos es que Dios le ha otorgado un tiempo sin responsabilidad hacia la santidad, sin responsabilidad hacia lo que Dios espera que una mujer creyente haga en su día a día, para que ésta pueda recuperarse, para que ésta pueda volver a cobrar las fuerzas. No es una instrucción de discriminación, porque la escritura no es así. Toda la escritura ha sido dada para bendición del pueblo de Dios. Dice el Evangelio que toda la escritura fue dada para la edificación de nosotros y entonces no podemos seguir teniendo una cosmovisión hacia ella en donde vemos algún machismo, en donde vemos alguna discriminación de parte de Dios. No, esto se trataba de protegerla a ella, esto se trataba de que ella pudiera tener un tiempo para su recuperación. Esta era un acto de prevención, esta era una licencia que la mujer estaría recibiendo para que ella pudiera enfocarse en sí misma y quizás en su criatura para hacer ese match, incluso como lo veremos más adelante, hasta para evitar la depresión postpartum. Entonces, postparto. Entonces decimos que hay aquí, en esta intención divina, un deseo celestial, un deseo de Dios de beneficiar a la mujer. Sigamos con la lectura, porque entonces le pide que tenga 8 días o 7 días, perdón, como leímos en el versículo 2, ¿verdad? 7 días inhabilitada y luego tiene que hacer algo el octavo. Le da una licencia para hacer algo el octavo. Leamos y el versículo 3 dice, y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio. Es decir, como estaba escrito en el mandamiento que Dios le dio a Abraham justo después de que le ordenara circuncidarse, que todo varón sería circuncidado al octavo día. Entonces, este mandamiento pues tiene que estar aquí para que no exista una posibilidad de que ni la mujer ni el esposo puedan decir, ah, no, yo estoy inhabilitada, no lo vamos a hacer, o cualquier excusa. Al contrario, Dios lo recuerda porque es importante que la señal del pacto se aplique a los varones y entonces tendrían que llevarse al sacerdote para ser circuncidado. Sigamos la lectura del versículo 4. Dice así, mas ella se sentará, y tengo que decir, estoy traduciendo nuevamente de forma literal, mas ella se sentará 33 días sobre las sangres, dice, de su purificación, de su Torah, como ya hemos visto. Bitmei, Torah, le puse yo ahí las consonantes en hebreo. Y vea, dice, ninguna cosa santa tocará. No vendrá al santuario hasta que sean llenos los días de su purificación. En total, lo que está diciendo es que tendrá una condición de nida y luego se sentará por 33 días más en el proceso de purificación. ¿Qué quiere decir las sangres de la purificación? Cuando la palabra sangre, ah, dam, es en hebreo, la palabra dam da en singular. Esta palabra se refiere estrictamente al fluido rojo que tenemos todos dentro del cuerpo. Es lo que corre por nuestras venas y nuestras arterias, la sangre. Pero cuando está en plural, como es el caso acá, se refiere a cualquier fluido que pueda haber y al relacionarlo entonces con la, el proceso de condicionar a la mujer para que pueda volver a ser eh, tajor, es decir, lo que es la Torah, es la restitución que Dios le va a dar a la mujer, es ese tiempo de 40 días que lo hemos mencionado, que Dios le iba a dar a la mujer para reconstituirse, para tener la licencia
de no tener esa responsabilidad que el hombre sí tendría que tener de si era Pesaj, tenía que presentar, ir al templo, si era si había Yom Kippurim, si fuera su responsabilidad ir, si había pecado, tener que presentar una ofrenda por pecado, etcétera, etcétera, la mujer estaba exenta porque se estaba enfocando en volver a ser apta nuevamente. Como que el nacimiento de un varón la había inhabilitado durante 40 días por todos esos cambios sufridos en su cuerpo y ahora ella necesitaba de parte de Dios un tiempo. Reafirmo, la Torá es para vida y no para muerte. Ya veremos un caso específico en el Evangelio porque usted sabe que a mí me gusta ver estas porciones a la luz del Evangelio, pero antes de ello quiero terminar de leer cuál sería cómo sería cuando la mujer diera a luz una niña. Dice así, y si diere a luz niña, será inhabilitada 2 semanas conforme a su separación, nidá, y 66 días estará purificándose de sus fluidos. Entonces lo explico. Cuando nacía un varón, la mujer era puesta en cuarentena de nidá, en la condición de nidá, por 7 días, y luego tenía que pasar 33 días en el proceso de convertirse en apta nuevamente. Cuando hablamos de purificación, hablamos de eso, repito, no tiene algo que ver con suciedad, ni con enfermedad, ni con higiene, ni nada de eso. Es una condición estrictamente espiritual. Y entonces la mujer tendría que estar esos 33 días esperando recuperarse para poder compartir de las responsabilidades de la santidad nuevamente. Pero cuando era niña, lo que daba a luz, entonces tendría que pasar 2 semanas en la condición de nidá, en la condición menstruosa, y 66 días, según estamos leyendo acá, en los fluidos de su habilitación, en los fluidos de su pureza. Y yo sé que inmediatamente que se da una lectura de estas, empieza a saltar la pregunta, ¿por qué es el doble dependiendo del sexo del niño? Es decir, si es varón es X cantidad y si es niña es 2 veces eso. Y la respuesta que yo le puedo, o la revelación que yo tengo para compartir con usted, yace en la sabiduría de Dios. Podemos hacer muchas conjeturas, por ejemplo, que la formación del cuerpo de la niña en el vientre lleva 2 veces más lo que el cuerpo de un niño. Es decir, una mujer tarda más tiempo en desarrollarse dentro del vientre. Esto es un hecho científico que un varón, su cerebro, su cuerpo, etcétera, etcétera. Y luego, pues empieza ya un proceso meramente de crecimiento. La mujer tarda 2 veces. Podríamos conjeturar que es por eso, o podríamos decir que por Eva haber pecado, entonces este es el castigo, voy a llamarle así, que la mujer tiene que enfrentar. Pero la escritura no es tan enfática y comparto que quizás el otro año yo pueda sentarme acá y compartirle, mire, encontré por qué, pero la revelación que yo tengo hoy, en este momento, es que la Torá del Señor es para bien. Y solamente Dios sabe, y espero que nos lo revele, por qué necesita la mujer recuperarse dependiendo de haber tenido un hombre o un varón o una niña. Y nosotros debemos de aprender a confiar en esa sabiduría de Dios, aunque no la entendamos o aunque no sea clara. Y esto me arroja a mí entonces la necesidad de seguir leyendo porque se pone todavía un poquito más interesante el caso. Vamos al versículo 6 del capítulo 12, siguiendo con nuestra porción en Vayikra. Dice, en cuanto a los días de su purificación, yo le puse ahí proceso de habilitación,
fueren llenados, y cuando los días, perdón, fueren llenados por una hija, es decir, 40 si fuera un hijo, o 80 si fuera una niña, dice, traerá un cordero de un año como holocausto, hola, porque aunque sea una inhabilitación con respecto de la santidad, la ley del Señor, la ley espiritual del Señor, la expectativa del Señor es que debe haber reconciliación. Y un palomino o una tórtola por el pecado a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote y lo ofrecerá. Verso 7, delante del Señor, el ministro, y la reconciliará y será apta, habilitada para el flujo de sus sangres. Esta es la Torah, dice literalmente, de la que diere a luz varón o niña. Entonces aquí ya vemos que esto es un proceso de habilitación que tiene como último paso llegar y que la mujer presente una ofrenda y que sea reconciliada con Dios. ¿Por qué? No quiero dejarle en la mente que pecó al dar a luz. Ese no es el punto. El punto es que el dar a luz la ha inhabilitado para la santidad y necesita, necesita, porque Dios es bueno y porque Dios quiere volverse a relacionar con ella, necesita que esta inhabilitación sea reconciliada para poder entrar a relacionarse con Dios sin culpabilidad alguna, sin si ella tuvo cualquier tipo de pensamientos mientras estaba enfrentando el proceso de dar a luz o el proceso de la de su cuerpo, pues sufriendo todos esos cambios que seguramente afectan mucho a las mujeres. Entonces, llegaría el momento en donde ella estaba lista para seguir con las responsabilidades de una mujer creyente desde la perspectiva divina, y este era el final. Si era varón, 40 días; si era mujer, 80 días, pero sí tenía que presentarse al ministro, al sacerdote, y recibir esta reconciliación de parte de ella, y sería apta a partir de ese momento. Leamos el verso 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno como hola, como holocausto, y otro como el pecado, es decir, los hierros al blanco, el hecho de pecar inadvertidamente, y la reconciliará el sacerdote y será limpia. O sea que la instrucción era que cuando ella estuviera, se cumplieran los días, tenía que traer en primer lugar un cordero y un palomino. ¿Qué pasaba? Que Dios entendía que muchas veces podrían haber parejas, personas, que no tuvieran los recursos para traer ese cordero. Y entonces Él deja establecido que si no tiene los recursos, si los tiene, debe traerlos. Pero si no los tiene, solamente si no los tiene, entonces tomará dos tórtolas, perdón, o palominos para hacer ambos sacrificios, ambos acercamientos, como les hemos llamado, que Dios le había pedido. Esa, esa fue la mitzvah, el mandamiento, la competencia como Dios la dejó. Pero veamos un caso en el testamento, en el evangelio, perdón, que está en Lucas capítulo 2, versículo 21. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yehoshua, el cual le fue dicho por el ángel o mensajero antes que él fuera tomado en el vientre. Estamos hablando del caso del ser más maravilloso que jamás ha existido. Su majestad, el Mesías Jesús, Yehoshua. Ese es su nombre. Entonces quiero señalar que le llamaron Yehoshua, es decir, Yud Hei Vav Hei, nombre impronunciable,
El nombre de la justicia salva. Este nombre se le dio para que lo reconociéramos por encima de todos los demás títulos, que es lo que son nosotros. Y que me llamaba mucho la atención que cuando dice antes que él fuera tomado o fuera tomado en el vientre, lo traduje literal, no dice concebido, no dice eh, como cualquier otro humano, sino señalar que la escritura en Lucas 2:21 dice antes que él fuera tomado en el vientre. Lo que debemos de entender es que no hubo una divina concepción, el Espíritu Santo no puso ninguna cosa ahí que generó un engendro, sino que vino la semilla completamente independiente de lo humano, como un bebé probeta, y y fue puesta allí. Y entonces, en el día octavo, lo llevaron, si recordará usted, Miriam, la mamá del Mesías, estaría en su primer día fuera de la condición menstrual, pero todavía estaría sentada sobre las aguas o sobre los fluidos de la purificación. Y entonces lo llevan a Jerusalén. Ellos no viven en Jerusalén. El maestro ha nacido en Betlehem, Belén, recordará usted, y ahí en Belén él está y recibe el, la advertencia divina de irse a Egipto porque Herodes lo quiere perseguir. Entonces ellos se desplazan desde Belén, van a Jerusalén, van al templo porque ese era el mandamiento. Y ahora el Señor nos está mostrando que hasta Él mismo en su nacimiento en la tierra se está sometiendo a su palabra. Esto no suena como alguien que vino a abolir, sino esto suena como alguien que vino a cumplir respetando su palabra. Pero seguimos leyendo el versículo 22, el cual dice, y cuando se cumplieron los días de su Torah, o sea, su purificación, conforme a la Torah de Moisés, le trajeron al templo para presentar al Señor. El Evangelio está citando la porción que hoy estamos viendo porque es donde se enseña que tendría que haber esperado esos primeros 7 días de condición de nidad, condición de menstruosa, y los otros 33 días en donde la Miriam ha estado haciendo su tiempo que Dios le ha dado lejos o con la licencia o como la forma como Dios se la dio. El versículo 21 y el versículo 22 tienen una separación de 32 días o de 33 días, dependiendo. Porque es lo que estaba escrito. Lo que pasa es que cuando lo leemos en el Evangelio pensamos que esto todo fue inmediatamente, pero el Señor se está sometiendo, se está entregando, quizás la palabra subordinando es la palabra que estaba buscando, se está subordinando a su propia palabra. Y es lo que el Evangelio está dando testimonio. Este presentarle a Él no es como hoy se tiene como costumbre, sino es que que se diera el reconocimiento de que ella estaba libre. Ella estaba libre ya de su condición. Él, a partir de que es circuncidado, según la escritura, él ya está presentado. Pero estos son dos eventos distintos que tenemos que verlo. O sea, entre el 21 y el 22 hubo varios días y el 22 ocurre en el día 40. El versículo 23 enseña y dice, como está escrito en la Torá del Señor, todo varón que abriere la matriz será santo al Señor, y esto se refiere a Éxodo capítulo 13 y versículo 2. Vemos que el Señor está eh, modelando su propia palabra. Y un último dato de este suceso. Y para dar
el acercamiento, la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y esta ofrenda la vimos en nuestra porción. Y decimos que José y Miriam, respetuosos de la escritura, tuvieron que ofrecer la ofrenda del pobre. Algunos piensan que es pecado ser pobre, pero aquí tenemos a Jesús enfrentando eh, pasivamente la situación de sus padres que no tenían todos los recursos para presentar un carnero, sino que tuvieron que llevar dos palominos. Ahora, esto no quiere decir que Dios alguna vez le faltó algo, no, Él tuvo todas sus necesidades cubiertas. Pero también quiere decir que el momento que vivían sus padres, quizás por 2 años, José era oriundo del norte y tenían 2 años o tenían, perdón, un viaje de 40 días, un viaje de 30 días. Esto empobrece a cualquiera y luego tendrían que irse a Egipto, entonces ofrecieron lo que les alcanzaba. Solo quería comentar eso como algo muy interesante. Y luego recordar que esto lo vimos en el versículo 8. Dice, si no tienes lo suficiente para un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos palominos, uno como holocausto, que es reconciliación, y otro como el pecado, que tiene que ver con lo accidental, y la reconciliará al sacerdote y será limpia. Entonces es asombroso como Dios mismo, aún en su nacimiento, buscó que se dieran las condiciones para que ni siquiera pasivamente él infringiera alguno de los mandamientos, de las competencias que él había establecido. Quiero cerrar diciendo una última cosa. ¿Cómo se tiene que manejar la mujer hoy en día? ¿Cómo manejamos esto hoy en día? En principio tenemos que decir que este mandamiento, esta competencia sigue vigente. La mujer ha de guardar los días. Si tiene un varoncito, tiene que guardar los primeros 7 días de acuerdo a la instrucción de la nidad. Y esto está dicho también aquí en Levítico, le invito a buscarlo. Y luego tiene que guardar ese reposo de 33 días para enfocarse en su restauración, en su cuerpo. Y cuando lleguen los últimos, cuando llegue el tiempo, como no presentamos sacrificios porque Jesús, incluso en el madero, él estaba cubriendo estos sacrificios, con que la mujer se acerque al Señor, con que la mujer reconozca esto delante del Señor. Ella estará recibiendo la bendición de parte de Él de haber guardado este mandamiento, de haber guardado este principio. Y yo digo que se evitará muchos de los males que afectan a las mujeres cuando dan a luz, que son egipcias, porque las hebreas, esas son mujeres fuertes. Yo espero que si usted es un varón, usted pueda compartir esto con su cónyuge, pero si usted es mujer, que considere esto. Y si usted ya pasó por esta época de su vida, no se preocupe, pero es necesario saberlo, porque usted será un maestro de alguien o maestra de alguien algún día. Yo quiero despedirme en este momento, solo recordando que la próxima porción es la porción de Ahareimot y Kedoshim. Nuevamente tenemos dos porciones eh, que salen allí, que están juntas, y usted puede ver allí cuál es la lectura de ellas. Yo le invito a hacerlo entonces para que usted pueda ir al día y saber de qué estamos hablando. Le envío un fuerte abrazo, que el Señor lo bendiga, y yo le recuerdo darse una visita, perdón, por nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto.